Revelado. El milagroso camino de Samsón hacia la redención divina y transformación impactante. En el tercer año de Joaquim, en la tierra de Sora, un mensaje del cielo resonó en el corazón de una anciana llamada Manoa. Estaba en su hogar, abrumada por su esterilidad, cuando un ángel del Señor se le apareció con una claridad que desbordaba la luz divina. Con voz solemne le anunció la llegada de un hijo, Sansón, quien sería nazareo desde su nacimiento, separado para un propósito sagrado: liberar al pueblo de Israel de la opresión filistea. Israel, bajo la tiranía de los filisteos, se encontraba en un tiempo sombrío. Las súplicas del pueblo, como ecos de esperanza, se alzaban hacia el cielo buscando redención. Mientras tanto, Sansón crecía en la atmósfera cargada de expectativa, pero también de temor, sabiendo que su vida estaba destinada a algo extraordinario. Con su cabello rizado y los músculos forjados por la fuerza divina que lo acompañaban, pronto se convertiría en el símbolo de la liberación esperada. A medida que transcurría el tiempo, el clamor del pueblo clamaba por un héroe, pero el deseo de Sansón también tomaba rumbo en su corazón. La luna llena de su juventud le trajo la vista de una mujer filistea en Timnat, y su deseo lo condujo a presentar un pedido de matrimonio ignominioso a su familia. Desoyó las advertencias de su madre y padre, ignorando las enseñanzas de la ley de Moisés. La atracción por lo prohibido comenzaba a ahogar su propósito divino. La tristeza se dibujó en los rostros de quienes le rodeaban. En su mente se seguía dibujando un futuro glorioso. Al enfrentarse a los filisteos, Sansón actuó con ira y venganza, dejando a su paso un rastro de conflictos. La batalla interna entre su llamado y su deseo personal fue feroz. Pero lo peor estaba por venir. Con el corazón atrapado entre dos mundos, Sansón fue seducido por Dalila, quien, movida por la ambición de los filisteos, lo llevó a su propia ruina. Así, Sansón fue capturado y llevado a prisión, donde su vida se sumió en la oscuridad del abismo. Los ojos del poderoso se ahogaron en la ceguera de su propia desobediencia. En las entrañas de ese oscuro calabozo, mientras recordaba la luz de su misión, gritó desesperadamente a Dios. Clamó con una angustia que trascendía la carne, buscando restaurar su fuerza. En su espíritu quebrantado, algo extraordinario comenzó a gestarse. La fe, aunque marchita, renació en su interior. Era un clamor por redención que resonaba y se elevaba como un incienso ante el Altísimo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día del juicio final se acercaba, y Sansón, consciente de su realineación espiritual, se preparaba para el enfrentamiento de su vida. El templo de Dagón, donde sus opresores celebraban su caída, sería el escenario de su revelación divina. Mientras el pueblo de Israel, en la penumbra de su desesperación, miraba esperanzado, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría este hombre quebrado, a través de su renovada fe, cambiar el destino de su nación? La historia de Sansón apenas comenzaba, y el peso de su sacrificio estaba a punto de resonar en el corazón de cada israelita. Un eco de esperanza que podría cambiar su futuro y encender una nueva luz en la tierra de Dios. La multitud, en su alivio ciego, se aglomeraba en el templo de Dagón, con corazones llenos de burlas y risas, celebrando la captura de aquel que había sido su azote. Sansón, sometido en cadenas, sentía el peso de la burla de sus enemigos resonar en su pecho. Era un eco de su propio corazón, atormentado por las decisiones de un pasado que lo llevaron a esa oscuridad.
Sin embargo, en esa profunda adversidad, las corrientes de su espíritu empezaron a girar hacia el Creador, recordando la promesa que había recibido. Con la mente claramente iluminada por el fervor del arrepentimiento, Sansón recordó las palabras del ángel que había anunciado su venida. Tu hijo será nazareo para Dios desde su nacimiento, resonaban en su interior como un faro en la tormenta. El tiempo de la redención se acercaba y cada impulso de su ser clamaba por un reavivamiento de la fuerza que una vez lo había hecho invencible. Mientras sus captores se burlaban de él, Sansón le pidió al joven que le conducía: «Déjame tocar las columnas que sostienen este templo para que pueda descansar un momento». Con temores ocultos de que el dios de los filisteos lo abandonara, todos se rieron, creciendo en su arrogancia. Pero en el silencio de su alma, Sansón buscó la presencia de su Dios. «Oh Jehová, Dios mío, recuerda ahora mi fortaleza una vez más, y dame fuerza esta única vez», imploró en un rugido de su corazón. El eco de sus palabras se elevó a los cielos, y en su quebranto la fe floreció. Mientras su cuerpo estaba atado, su espíritu fue liberado. Comprendió que incluso en su ruina, Dios aún podía usarlo para cumplir su propósito. Las columnas del templo eran monumentos imponentes, pero Sansón, lleno de fervor divino, comenzó a empujar con toda su fuerza. La primera sacudida resonó como un trueno, y aquellos que celebraban su caída comenzaron a sentir la sacudida de lo sublime que estaba por venir. Uno a uno, los rostros que una vez reflejaron desdén se transformaron en terror mientras las paredes temblaban. La promesa de su vida, aunque manchada por las sombras de sus errores, aún podía resonar como un canto de salvación. Como un guerrero transformado, Sansón resumaba la fuerza de Dios. Con un último grito, enfrentó a sus enemigos, y las columnas se doblaron bajo la presión de su fe restaurada. El ruido de la destrucción se mezcló con un clamor de libertad, mientras el templo se desmoronaba, sepultando a los opresores que habían intentado olvidar el Dios que había elegido a su pueblo. Y mientras caía, Sansón abrazó esa muerte como el sacrificio que haría resonar su legado por toda la tierra. En ese momento decisivo, el clamor de libertad por Israel fue elevado, y el cielo se estremeció como un testimonio de la fidelidad divina. Pero cuando el polvo se asentó y el mundo quedó en silencio, el eco de una nueva esperanza comenzaba a disiparse entre las tinieblas. Sin embargo, así como la historia parecía culminar en un sacrificio oscuro, un brillo de verdad comenzó a brotar. Y el hijo de Ana, el profeta Samuel, recorrerá las aldeas de Israel proclamando la restauración de su pueblo. El plan soberano de Dios se desplegaba en nuevas dimensiones, mientras se levantaba un nuevo líder en medio de la disensión. ¿Qué redención se revelaría a través de la sombra que había seguido a Sansón? ¿Qué futuro aguardaba al pueblo de Israel en su búsqueda de recuperar la luz que habían perdido? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y el horizonte prometía revelaciones que cambiarían el curso de su existencia. La tierra, aún temblorosa por el colapso del templo de Dagón, dejó caer un manto de silencio sobre la escena de destrucción. Los ecos del clamor que antes celebraba la victoria de los filisteos se desvanecían, ahogados por el polvo y la derrota. En medio de la ruina, el espíritu de Sansón, que había caído en un sacrificio grandioso, comenzaba a ascender hacia las alturas celestiales, donde su redención era engendrada por el inquebrantable amor del Creador. Pero la historia de la redención no se limitaba solo al sacrificio de un hombre. En el campo de batalla del alma y la fe, los ecos de la deuda espiritual que había palado no eran solo suyos, se extendían por toda la nación de Israel. Las voces en la oscuridad comenzaron a murmurar la profecía.
y la tierra será sanada a través de la fe. En los días de oscuridad, la luz brillará nuevamente. Con cada palabra resonante, la promesa de Dios se movía entre su pueblo, como un viento que soplaba entre los olivos. Mientras tanto, en una pequeña aldea, Ana, la madre del profeta, paseaba por el silencio de un amanecer. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su corazón, ahora fuerte en fe, palpitaba al recordar las súplicas que había elevado años atrás. «Oh Jehová, si me das un hijo, él será tuyo para siempre». Ana sabía que en medio de la tristeza de Sansón, el eterno propósito de Dios estaba en marcha, revelándose en el nuevo camino a seguir. Samuel, un niño en sus brazos, no sabía aún el papel extraordinario que le aguardaba, ni la línea de profetas que serían inspirados por su voz. Sería a través de él que las tribus de Israel serían llamadas a la unión, a la restauración y al retorno a su Dios. Cada paso que Ana daba era un acto de adoración, como un testimonio que marcaba el sendero de divinas providencias que él seguiría. Al otro lado de la tierra, los filisteos, celebrando la caída de Sansón, se sentían seguros. Nunca imaginaron que su triunfo iría acompañado de una caída mayor, esa de su fe en un Dios que no podía salvarlos. En su arrogancia habían olvidado la advertencia de los antiguos, que decían: «El Señor no tiene rival y nunca abandonará a su pueblo». El eco del sacrificio de Sansón resonaba en las aldeas mientras, poco a poco, Israel empezaba a levantarse de las cenizas. Los corazones adormecidos comenzaron a latir con esperanza. Jueces fueron levantados y guerras se libraron, pero en el trasfondo, el camino de redención estaba siendo trazado por la mano de Dios, que orientaba y guiaba a su pueblo hacia la voluntad divina. Pero en el horizonte aún gravitaba un misterio. ¿Quién sería ese nuevo líder que uniría a Israel? ¿En quién confiarían nuevamente después de la traición y la caída? A medida que el polvo de la ruina se asentaba y la historia de Sansón se iba escribiendo con letras de redención, un nuevo amanecer se anunciaba sobre la tierra. Uno que liberaría a todos de la opresión y del yugo que habían conocido. Así, el destino del pueblo de Dios se movía, entre victorias y derrotas, en una danza jovial de esperanza. La proximidad de un nuevo pacto se acercaba, revelando que la historia jamás había terminado, sino que había comenzado a florecer en un nuevo ciclo de restauración. Prepárate, oh Israel, porque el Divino está por actuar de modo aún más sorprendente del que has visto. La gloria del Señor se manifestará, y tu redención está más cerca de lo que imaginas. Con la fe renovada, el pueblo de Dios aguardaba, pues en su soberanía algo glorioso estaba a punto de desplegarse en medio de ellos. ¿Cuál sería el hilo que uniera la historia de Sansón con el llamado de Samuel? ¿Qué camino seguiría la redención en un pueblo tan quebrantado? El plan soberano de Dios, como siempre, permanecía en misterio, listo para florecer en su tiempo perfecto. El viento soplaba suavemente entre los árboles, como si presagiara lo que el cielo estaba por desvelar. Ana, con el pequeño Samuel en su regazo, sentía en su corazón una mezcla de alegría y temor. «El tiempo se acerca, oh Jehová», murmuraba, mientras miraba al niño que había sido un regalo divino tras largos años de angustia y oración. Ella comprendía que su hijo no era solo un niño, sino una promesa activa del Altísimo. «Te lo entrego, Señor», decía en su interior, «en ti confío». La atmósfera en Israel empezaba a cambiar. El eco de la caída de los filisteos aún resonaba, y aunque en sus tierras había presagios de paz, el resplandor de la esperanza no había alcanzado aún a cada corazón. Algunos en la nación seguían sumidos en la desesperanza, sin poder entender cómo un hombre caído, como Sansón, podía haber sido un instrumento para poner en marcha la pieza maestra del plan de Dios. En la casa de Elí, que ahora era el sumo sacerdote de Israel, la luz comenzaba a brillar de nuevo.
Pero en medio de la alegría, Elí sentía el peso de lo que había perdido. Sus hijos se habían apartado del camino del Señor. El pueblo miraba a este líder buscando dirección. En su corazón anhelaba que el pequeño Samuel se alzara como la voz que unificara nuevamente a Israel, y así el ciclo de desobediencia pudiera romperse. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, una voz resonó absorbente en la oscuridad. «Samuel». Despertó sobresaltado, y con ojos aún pesados de sueño, miró alrededor inquieto. Creyendo que era Elí quien lo llamaba, corrió hacia él. «Aquí estoy», dijo. Pero Elí, reclamando su ignorancia de su llamado, le envió de vuelta a dormir. Esto se repitió 3 veces, y en la tercera ocasión, Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al niño. «La próxima vez que oigas esa voz, responde, «Habla Jehová, que tu siervo oye», le instruyó Elí, con la comprensión de que un nuevo propósito emergía en medio de la oscuridad. Samuel, con el corazón agitado, se volvió a su lecho y aguardó en expectación, su cuerpo pequeño presentado en la presencia de Dios. Cuando la voz divina llamó nuevamente, Samuel respondió con disposición, «Habla Jehová». Esta respuesta resonó en el cielo, y cada palabra que se manifestaría a través de él sería un puente hacia la redención. Dios, en su soberanía, estaba tejiendo un diseño donde los hilos de lo antiguo y lo nuevo intersecarían en un justo tiempo. Mientras tanto, en las tierras filisteas, el orgullo y la arrogancia comenzaban a oscurecer el entendimiento de los líderes que habían burlado a Israel. Pero las palabras que había pronosticado el profeta a través de Sansón estaban quedándose grabadas en sus corazones. Tiempos difíciles vendrán sobre ellos. La sombra de la guerra se acercaba, pues el pueblo de Dios empezaba a levantarse. El eco de la fe restaurada fluía como ríos a través de las aldeas. La conexión entre los actos del pasado y los nuevos comienzos se tejía con la fragancia del cumplimiento profético, en la que la voz de un niño pequeño se alzaría como el grito de un profeta. El destino de Israel pronto se entrelazaría con la fidelidad y grandeza de un Dios que cumple sus promesas, mientras la historia continuaba a pasos agitados hacia un desenlace glorioso. Y así, el pueblo de Dios aguardaba ansiosamente la revelación del futuro. ¿Descubrirán finalmente el verdadero propósito de sus sufrimientos perdidos en la historia? Con cada luz que brillaba sobre Samuel, el camino hacia el rey que uniría a Israel se acercaba, mientras el plan soberano de Dios seguía desvelándose mediante sus asombrosos designios. La noche se cerraba sobre el templo y el aire se llenaba de una expectativa palpable. Samuel, llamado por el Señor, había comenzado a entender que no era un mero niño, sino el portador de mensajes divinos cruciales para un pueblo sumido en la confusión. La luz de la lámpara del templo parpadeaba, como si se aferrara a la promesa de un nuevo amanecer. No era solo un llamado, era el murmullo de la historia en movimiento. Y Jehová le dijo a Samuel, «He aquí, yo voy a hacer una cosa en Israel que a todo aquel que lo oyere le retumbarán ambos oídos». 1 Samuel 3:11. Las palabras resonaban en el corazón de Samuel, tinta fresca en el lienzo de su vida. A medida que el joven escuchaba, la revelación de la futura caída de la casa de Elí se posaba sobre él como un peso, un reto al cual podría y debería enfrentarse. Este mensaje no era de desánimo, sino una parte del plan soberano de Dios para restaurar a su pueblo a través de una nueva voz de liderazgo. Mientras pasaban los días, la voz de Samuel se hizo sólida como el acero y delicada como el terciopelo, llevándola a aquellos que anhelaban esperanza. El pueblo, descontento y dividido, empezó a ver en Samuel una luz que sobresalía en la oscuridad. Elí, aunque avergonzado por los actos de sus hijos, se llenaba de gozo al ver cómo la fe comenzaba a florecer de nuevo. Él sabía que Samuel sería el canal mediante el que Dios hablaría a su pueblo.
Sin embargo, en el horizonte, la amenaza filistea se cernía cada vez más cerca, como nubes de tormenta. Los señores de los filisteos se estaban reorganizando, planeando cómo podrían ridiculizar a Israel una vez más. Aquellos que habían visto la caída de Sansón como mera coincidencia empezaban a temer que el cielo se enfureciera y que Dios tomara cartas nuevamente en el asunto. Entre tanto mal, había un murmullo de rebeldía y rencor que brotaba entre las tribus. El pueblo de Israel, al escuchar la voz profética de Samuel, empezó a volver a Jehová. Las calles llenas de adoración resonaban con alabanzas al Altísimo. Pero en esos momentos de alegría también había quienes se preguntaban, ¿realmente se escuchará el lamento del pueblo? ¿Se restaurará nuestra nación? Esa noche el cielo se desgarró con un rayo, y Elí, desde su morada, sintió temblor en su corazón. Aquel niño que había sido entregado en el templo para servir a Dios era ahora la voz de un nuevo pacto, una voz que no titubea en declarar la verdad. Esto llenaba a Ana de orgullo, y su corazón rebosaba de gratitud al reconocer que su sacrificio fue para algo mayor. Una tarde, mientras Samuel estaba sentado en el atrio del templo, una figura oscura apareció en la penumbra. Era un mensajero filisteo. Samuel, escucha bien. Algunos abrieron sus bocas para murmurar contra Dios, preguntando por qué el Altísimo había permitido tal cosa. Pero Samuel, fortalecido por la encomienda de Dios, se levantó del suelo. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Salmos 46:1 proclamó. Las palabras brotaban con poder, resonando en sus oyentes con la fortaleza de quien conoce el propósito divino. Samuel sabía bien que el verdadero desafío no eran los filisteos, sino el estado del corazón del pueblo. Sin embargo, la batalla se anticipaba. Cada uno comenzó a prepararse, incluso los de la casa de Elí, que sentían el peso de su pecado aplastante. Mientras el pueblo se armaba para la guerra, Samuel sintió una urgencia en su espíritu, un llamado a la intercesión. Jehová, si verdaderamente estás con nosotros, permite que hablen tus siervos y que nuestro clamor llegue a ti, oró fervientemente. Y en medio de la oscuridad, una esperanza inesperada surgió. Aquellos que se habían olvidado de su Dios comenzaron a recordar sus promesas. Entre ellos, algunos guerreros que antes solo se habían enfocado en buscar la propia gloria, sintieron la necesidad de una mayor misión. El Espíritu del Señor descendió sobre Samuel, y la unción renovada denunció la corrupción, tocando incluso a los más duros de corazón. Los filisteos, confiados en su número y destreza, se aproximaban, pero en cada hogar donde Samuel había proclamado la verdad, crecía un fervor recalibrado, un renovado deseo de regresar a la alianza con Jehová. Ahora, todo Israel miraba a su joven profeta, preguntándose, ¿qué hará Jehová a través de este sin par? Y cuando el tiempo de la confrontación llegó, el pueblo de Israel se alineó, no solo con armas, sino también con el clamor de sus corazones dirigidos al cielo. «Dame la victoria, Señor», era la súplica unánime. Pero en su doloroso clamor y súplica reverente, Samuel también recordaba un futuro destello misterioso y lleno de promesas para su nación. Y así, un rayo de esperanza se vislumbraba más allá de la batalla inminente. ¿Quién sería el próximo rey que guiaría a Israel hacia la restauración que tanto anhelaban? ¿Está Dios levantando un nuevo líder, un guerrero que transformaría el destino de su pueblo? Las profundidades del plan divino comenzaban a revelarse, desdibujando la línea entre el pasado y las promesas por venir, apremiando a todos a clamar para que el futuro se torne en luz y no en sombra. El misterio de la soberanía de Dios continuaba, dejando a todos en suspenso, esperando su revelación. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Samuel, con el rostro lleno de determinación, se dirigía hacia el lugar donde el pueblo se había congregado.
A medida que se acercaba a la multitud, una inquietante mezcla de temor y esperanza reinaba en el aire. El joven profeta sabía que las horas que seguían estarían marcadas por el mano de Dios, y su propio corazón latía con la expectativa de lo que estaba por ocurrir. Se alzó en medio de ellos y levantó su voz. «Oh Israel, escuchad las palabras del Señor. Hoy, en este momento de prueba, no solo enfrentáis a un enemigo visible, sino una batalla espiritual. Convertíos de vuestros malos caminos, os llamo a regresar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Los murmullos entre la multitud comenzaron a cesar, y una solemnidad pesó en sus corazones. Algunos se acordaban de las enseñanzas de Samuel, otros aún estaban embelesados en sus propios pecados, pero todos sentían la urgencia de la inminente confrontación. Mientras la noche caía, la tierra vibraba con el sonido de los pasos filisteos. Los relatos de su ferocidad llenaban de miedo a los hombres de Israel. Sin embargo, en el corazón de Samuel se encendía una antorcha de fe. ¿No es Jehová el Dios que nos sacó de Egipto? ¿No es Él quien ha prometido estar con nosotros en tiempos de angustia?, proclamó, recordando las grandes hazañas de su Dios. En ese instante, Elí, que permanecía al margen, sintió que una brisa de esperanza soplaba en su interior, desbaratando el peso de sus propios fracasos. Aunque la adjudicación de su casa estaba sellada en su espíritu, algo dentro de él anhelaba la salvación de su pueblo. Se unió al clamor de Samuel, sus oraciones se alzaban como incienso, pidiéndole a Dios la redención. La noche avanzaba y los filisteos, con su vasta armada, llegaron al campo. Con su trono de egos y su arrogancia, empezaron a desafiar a Israel. La atmósfera vibraba con la intemperancia de la batalla inminente. Un silbido resonó entre los campos. Sin embargo, las palabras de Samuel brotaron como un río. «Si volvéis a Jehová, Él os salvará de las manos de vuestros enemigos». Los guerreros de Israel, que dudaban, comenzaron a reunirse, armados no solo de espadas, sino también del fervor que había despertado en sus corazones. Cada hombre sabía que su vida dependía no solo de su habilidad en la batalla, sino de su alineación con el propósito divino. Se arrodillaron en oración, y un clamor ascendente como un solo cuerpo llegó al trono de Dios. Mientras las estrellitas parpadeaban con la luz del Dios omnicomprensivo, un estremecimiento se apoderó del cielo. Un rayo de luz se hizo evidente en medio de la noche, emanando del lugar donde Samuel oraba. Su voz resonaba como un trueno. «Jehová, ven en nuestra ayuda, que nuestros enemigos caigan impotentes ante ti. Revela tu gloria en el corazón de tu pueblo». Y entonces Dios habló: «No temáis, porque hoy el Señor peleará por vosotros». La promesa sacudió los corazones, infundiendo en ellos nuevo aliento y valor. Las sombras que antes parecían implacables se disiparon bajo la luz de la fe. La batalla no era solo física, era una lucha que definía el destino de Israel. Y Dios, con asombroso esplendor, preparaba el camino para la redención. En ese momento, los siervos de Dios se alzaron como uno solo, listos para avanzar hacia el enemigo. Pero, mientras el pueblo se preparaba para el conflicto, una sombra inesperada se cernía sobre ellos. Samuel, inquieto, comenzó a vislumbrar la figura de un guerrero que emergía del horizonte. Una presencia desconocida se dirigía hacia el campo de batalla, y una voz interna susurraba: ¿está él destinado para ser el rey de Israel? El plan de Dios para su pueblo, marcado con sangre y promesas, estaba a punto de desatarse, dejándolos preguntándose cuál sería el destino final de esa noche. Así, el misterio se profundizaba, mientras los corazones de Israel palpitaban. ¿Quién sería realmente su Salvador?
el elegido, el verdadero campeón cuya fuerza provendría del cielo. El clamor de la verdad y la incertidumbre se entrelazaban en ese atardecer agonizante. El murmullo de la multitud se tornó en silenciosa expectativa, cuando la figura alta y robusta salió de la penumbra. Los guerreros de Israel se giraron, sus rostros reflejando tanto temor como asombro. Era un hombre de pura fuerza, con cabellos enmarañados que brillaban a la luz de las estrellas, y una mirada que irradiaba tanto fervor como inquietud. «¿Quién es este que se aproxima?», preguntó uno de los hombres valientes más allá de la tensión palpable. Samuel, inmóvil como un árbol antiguo, sintió en lo profundo de su ser que el hombre que tenía frente a él era parte del plan divino. La voz auténtica de Jehová resonó en su alma. «Este es quien he elegido, el instrumento para llevar a cabo mi propósito en medio de la calamidad». Mientras el guerrero se acercaba, sus pasos sonaban como horadados en el suelo, resonando de forma poderosa, como si el propio destino estuviera haciendo su entrada. «Yo soy Sansón, hijo de Manoa», proclamó con una voz que parecía retumbar en el aire. «He venido a dar la batalla de Jehová». Los hombres israelitas, aún titubeantes, comenzaron a adoptar una postura de confianza. Sansón, en su testimonio de fe, levantó la mano y declaró: «El Señor ha prometido que nuestros enemigos caerán ante nosotros. No dependemos de la destreza de nuestro brazo, sino de la mano poderosa de Jehová». La fe del pueblo comenzó a florecer, y sus corazones se unieron en clamor. Durante esos momentos sagrados, una oración unánime ascendió al cielo, y Samuel se erguía fuerte en medio de ellos, invocando la victoria divina sobre Israel. «Señor, haznos sentir tu presencia en este campo, concede a tu pueblo la fuerza que viene de ti». Las estrellas brillaban intensamente, pareciendo observar la historia, mientras un viento poderoso se alzaba, acariciando sus rostros y llenando el aire con una sensación de inminente intervención. La oscuridad de la noche se transformó en un telón detrás del cual se gestaba la gran revelación que Dios había prometido. A medida que el retumbar cercano de los filisteos se acercaba, todo Israel supo que la batalla era inminente. En ese instante, Sansón dio un paso al frente. «Y contendamos, hermanos. Proclamemos que el Dios de Israel sigue siendo nuestro refugio y fortaleza, y que ningún enemigo prevalecerá ante él». Brillando con fuerza, la figura de Sansón se erguía como un pilar de fuego en la noche, y los guerreros se sintieron alentados, sintiendo que la promesa de Dios se acercaba. En un clamor vibrante, el pueblo exclamó: «Jehová es nuestro Dios, Él nos salvará». Mientras se preparaban para el enfrentamiento, una atmósfera de transformación se cernía sobre ellos. Detrás del miedo y la tristeza colectiva, el héroe de Dios comenzaba a despertar, y su fortaleza se reflejaba en cada núcleo de los guerreros temerosos. Sin embargo, algo más se avecinaba. Samuel miró hacia el horizonte, sintiendo que el cielo y la tierra sutilmente convergían en un propósito mucho mayor. «¿Qué más tiene reservado Dios para nosotros?», se preguntó en su interior, mientras una profunda revelación empezaba a brotar en su corazón. Hoy, además de la liberación de nuestros enemigos, también se nos otorgará un restablecimiento de nuestro pueblo, una restauración de nuestra identidad como nación bajo el pacto de Jehová. Un eco resonaba en su ser, llenándolo de asombro y reverencia. La pregunta aún flotaba en el aire: ¿qué hará el Señor en esta noche? ¿Cuál es su plan más allá de la batalla? Así, la noche continuó, vibrante con tensión, donde cada latido conclusivo revelaba la certeza de que Dios no solo pelearía en la guerra, sino que también desataría un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. Los corazones latían al unísono, titilando con la anticipación del soplo divino que estaba por llegar.
En las sombras se asomaba la grandeza de un propósito soberano. Lo que aquel día definiría era ir más allá que una victoria sobre los filisteos. Se trataba de la reactivación de la promesa de Dios que había estado suspendida, esperando el tiempo perfecto para ser revelada. Así, entre el eco de la batalla y el susurro de las promesas, un nuevo camino se desdoblaba, y en el horizonte brillaba la esperanza de la redención. La claridad del alba comenzó a romper la negrura de aquella noche intensa, y los guerreros de Israel se preparaban con firmeza. La voz de Sansón resonaba como un trueno entre ellos, exhortándolos a confiar y a mantener firme la fe en el Dios de su pacto. Hoy Él nos ha escogido como instrumentos de su gloria, dijo, su mirada fija en el horizonte que prometía un gran desenlace. Simultáneamente, el sonido de los filisteos se hacía más cercano, retumbando como el rugido de una tormenta. Los hombres de guerra de Sansón se hallaban nerviosos, pero la fe se hacía palpable entre ellos. Era como si una corriente de energía divina recorriera la tierra, llenando sus corazones de valor. Samuel, observando el entorno vibrante, sentía que cada fibra de su ser se sintonizaba con el propósito de Dios. Contrarrestar el miedo con la fe, reflexionó él mientras se preparaba para lo que vendría. Sansón miró a sus hombres, sus ojos ardiendo de determinación. Hermanos, no somos solo un ejército, somos el pueblo de Jehová. Él ha escuchado nuestro clamor. Esta batalla no es solo por tierras, sino por la restauración de nuestra identidad como su pueblo. Con cada palabra, sus compañeros resonaban en el mismo espíritu, un uno solo ante el adversario que amenazaba con destruirlo todo. A medida que el sol comenzaba a elevarse por el este, las sombras de los filisteos se perfilaban en la distancia, marchando con paso firme. La multitud de enemigos era imponente y numerosa. El corazón del pueblo de Israel se vio atrapado entre el miedo y la fe. A pesar de ello, el clamor de Sansón resonaba en su interior. ¿Quién como Jehová? Él es la fuerza de nuestro destino. De repente, una nube oscura, como un presagio ominoso, se reunió sobre el campo de batalla. El viento cambió, trayendo consigo un frío inusual. Los filisteos, confiados en su superioridad numérica, se reían y se burlaban, pero de inmediato sus risas se apagaron al sentir la tensión eléctrica entre el cielo y la tierra. El pueblo israelita, sintiendo la llegada de la gloria de Dios, elevó aún más su clamor. «Jehová, Dios de nuestros padres, ven a nuestro socorro», gritó Samuel, mientras con su corazón recogía las súplicas de todos. La reciprocidad del cielo se hizo sentir, y de pronto un relámpago iluminó el cielo como un signo del poder divino que estaba a punto de manifestarse. «No temáis, la batalla es del Señor», dijo Sansón, mientras levantaba su mano y oraba en voz alta, clamando al cielo por fuerza en el combate. Cuando la última palabra de su oración resonó, una energía sobrenatural pareció estallar en el aire. Sansón, sintiendo el poder del Altísimo fluir en sus venas, se lanzó hacia adelante, empujando a los filisteos con una fuerza que desató un estruendo ensordecedor. Con cada golpe, cada movimiento, la tierra temblaba bajo sus pies, y el clamor del pueblo de Dios fue transformándose en un grito de victoria. Mientras el conflicto se intensificaba, lo que los hombres no dígitos veían era más que solo una batalla. Era la manifestación del cumplimiento de las promesas divinas. Los filisteos comenzaron a retroceder y la tierra temblaba bajo la forma de un Dios que luchaba por su pueblo. Sin embargo, mientras la victoria estaba a la vista, Samuel sintió una inquietud en su espíritu. ¿Qué más hará el Señor en este día? ¿Cuál es el propósito mayor detrás de esta liberación?, se preguntaba, mientras miraba a su alrededor. Aquel no era un combate cualquiera, había algo mucho más grande en juego. A medida que Sansón seguía combatiendo, un pensamiento profundo lo asaltó. La salvación de Israel es solo el principio. El plan divino incluye un futuro que aún está por revelarse.
La voz de Dios susurraba en el corazón de Samuel, revelando que lo que se desataba no era solo victoria para el presente, sino una nueva alianza que reafirmaría el pacto eterno con su pueblo. Hoy, no solo los filisteos, sino la sombra de la opresión será destruida, y una nueva era comenzará. Mientras la batalla continuaba, una expectación divina envolvía el aire. El horizonte palpitaba con el eco de una nueva promesa, y así el clamor de Israel se elevaba junto al soplo del Creador, dispuestos a descubrir el milagro de su redención. La batalla resonó a través de los valles y montañas, como un eco que desafiaba la oscuridad y hacía vibrar los corazones de los hombres valientes. Sansón, como un rayo de luz en la penumbra, avanzaba con una ferocidad renovada. Cada zancada era un testimonio del poder divino operando en su interior, y la tierra temblaba bajo la fuerza de un hombre decidido a cumplir con el llamado de su Creador. «Hoy el pueblo de Jehová será levantado», vociferaba entre el tumulto y los gritos de guerra. Samuel, a su lado, sentía el ardor en su pecho crecer. La guerra no era solo un despliegue de fuerza, estaba asociado a un pacto antiguo, uno que definía la identidad de Israel. «Y así alzaremos banderas de unidad y amor, proclamando nuestro retorno a Jehová», murmuró, mientras observaba a sus compatriotas luchar con un fervor renovado. Los filisteos, sorprendidos por la repentina resistencia, intentaban reagruparse. «No podemos dejar que se alza su fe, aplastemos su espíritu antes que crezca», gritó un líder filisteo. Pero el viento que soplaba ante ellos trajo consigo la voz del Dios de Israel. Era como si la misma naturaleza tomara partido, dando a entender que el cielo estaba con su pueblo. Sansón, en medio de la contienda, luchaba no solo contra los enemigos que lo rodeaban, sino también contra su propio pasado. Recordaba la oscuridad que lo había acompañado y la traición que lo había llevado a su captura, pero transformó su dolor en decisión. «Ya no seré un hombre quebrantado, seré el instrumento de la liberación», declaró, mientras su puño se cerraba con la resolución de un guerrero. La sombra de su sacrificio anterior lo empujaba hacia adelante, hacia la redención que buscaba no solo para él, sino para toda su nación. En esa resistencia ferviente, la batalla dio un giro asombroso. Cada golpe de Sansón era respondido por los vítores de Israel, cuya murmurante fe creció en poder y unidad. Mientras los filisteos retrocedían, el cielo pareció abrirse. «La salvación de Jehová llega a su pueblo», gritó Samuel, resonando con un fervor casi profético. A medida que los filisteos se retiraban, embriagados por la confusión y el temor, un sentimiento de alabanza se extendió por el campamento israelita. Juntos comenzaron a cantar, a adorar al Dios que les había otorgado poder y fortaleza para levantarse nuevamente. Los corazones que antes estaban llenos de desesperanza, ahora palpitaban con una nueva certeza, porque habían visto el verdadero rostro de Dios actuando en su favor. Sin embargo, mientras la victoria resplandecía, un eco de advertencia resonaba en el corazón de Samuel. Había algo más profundo que solo una liberación física, era el despertar de un reino espiritual que estaba surgente detrás de este evento. ¿Será este el momento en que nuestro Dios establecerá su reino entre nosotros de nuevo? Reflexionaba, experimentando una conexión auténtica con la historia de su pueblo. Sansón, sintiendo el viento del cambio en su alma, se dio cuenta de que su vida estaba conectada a una narrativa que trascendía su propia existencia. Las redes de su historia personal y la historia colectiva de Israel se entrelazaban, trazando un camino hacia adelante que revelaba el amor y la fidelidad de Dios. «Esto no es solo mi victoria, es la victoria de toda una nación», se dio cuenta, y sus ojos se avivaron con un nuevo propósito. Mientras la atmósfera de celebración se extendía, un mensajero se acercó, alterando la euforia.
Samuel, Sansón, el consejo de los filisteos se prepara para responder. No podemos permitir que esta victoria quede sin resistencia, declaró, interrumpiendo la alegría con la dura realidad de la guerra inminente. Debemos no solo levantarnos en armas, sino también interceder ante Jehová, recordando la relación, el pacto que hemos restaurado hoy, replicó Samuel con determinación. Mientras la sombra de la opresión oscile sobre nosotros, nunca debemos olvidar que nuestra verdadera fuerza radica en nuestro Dios. Así, en ese contexto de descubrimiento y fervor, la presencia del Altísimo se hacía palpable, y los ecos de su gracia prometían un futuro de nueva esperanza. El misterio del plan divino había comenzado a revelarse, y en cada corazón israelita residía la promesa de una restauración más allá de lo inmediata. La historia no culminaría solo en la victoria sobre los filisteos, estaba trazando un camino de redención que se conectaba a la historia de David, a la construcción de un reino que glorificaría a Jehová. El pueblo de Israel se preparaba para una batalla mayor, pero también comprendía que cada paso dado en fe no solo era por supervivencia, sino para ser partícipes de la gloria del pacto eterno de Dios. Con cada grito de fe, cada oración elevada al cielo, Daniel sabía que la historia se había transformado y el propósito divino comenzaba a desatarse, dejando un eco resonante de lo que verdaderamente el Señor había planeado para su pueblo. ¿Comprenderían todos estos la profundidad de su herencia y lo que eso significaría para la continuidad del reino? El misterio de Dios en su soberanía continuaba envolviendo el corazón de Israel, prometiendo revelaciones aún mayores en el tiempo perfecto.